Bueno, vamos a continuar introduciendo al tema de la represión, 1914-15. En realidad, la represión el tema de la represión en la primera tópica freudiana está íntimamente ligado con lo inconsciente y el aparato psíquico de la primera tópica, es decir, inconsciente, preconsciente, consciente. Yo elegí presentarles primero el tema de la represión porque como la represión, como decía en la primera tópica, es estructurante del aparato psíquico, es decir, es a partir de la represión primordial u originaria que va a producirse ese espacio de lo inconsciente diferenciado de la conciencia y de la preconciencia. Entonces, elegí que sigamos por aquí, por la represión, además porque es un destino de pulsión, es decir, es el destino mayor, podríamos decir así, de la pulsión, en el sentido de que es el destino de pulsión que constituye lo inconsciente. Entonces, ¿por qué les hago estas aclaraciones? Porque después, cuando veamos más algunas cuestiones del artículo lo inconsciente, que está íntimamente ligado a este artículo de la represión, obviamente están muy articulados. Después, cuando veamos lo inconsciente, me voy a referir un poco en detalle a los puntos de vista que Freud plantea en la metapsicología, es decir, descriptivo, tópico, etc. Pero les decía, primero, entonces, vamos a hablar un poco de la represión. Yo voy a tratar de no de seguir el artículo de represión así estrictamente, sino de poner sobre la mesa algunos conceptos que me parecen importantes para que ustedes, cuando se acerquen al texto, puedan ir articulándolo mejor, puedan ir leyéndolo, teniendo algunas herramientas para leer el texto. Porque bueno, hay varios conceptos que habría que aclararlos un poco. Bueno, en primer lugar, digamos que la represión es el destino de pulsión, entonces, que no es defensa primaria, en el sentido de que Freud lo que nos dice es que lo primero que tenemos que suponer para pensar la represión es que se trataría de un estímulo pulsional, tendríamos que suponer una pulsión constantemente displacentera y que no se hubiera podido conjurar o reducir o tratar ese displacer por la vía de las defensas primarias, es decir, los destinos de pulsión que trabajamos en el artículo de pulsión, teniendo muy en cuenta todas las operaciones del yo placer que vimos también en el audio anterior. Es decir, que habría entonces un displacer irreductible que no se puede reducir de ninguna de esas maneras y allí entraría en juego la represión. Obviamente que ahí hay un punto que tal vez, bueno, lo aclaremos después, que es que evidentemente si la represión constituye lo inconsciente, la represión constituye lo inconsciente en el aparato psíquico, obviamente en todo aparato psíquico constituido tendríamos que pensar que siempre hay un displacer irreductible que hizo necesaria la intervención de la represión.
Es decir, como yo les decía en uno de los audios, eso que en alemán es Verdrang, con B corta, Verdrang, que sería una especie de... El ver, la partícula ver, es una partícula negativa en el alemán en el que Freud escribe, que sería un no al Drang, un no al empuje, un no a esa insistencia, a ese empuje. Esa sería un poco la raíz del término represión, tomado literalmente, ¿no? del alemán. Bueno, entonces, lo primero que habría que suponer es ese displacer constante, y ahí entraría en juego la represión. En segundo lugar, Freud da una definición bastante ajustada, que es la siguiente. Él dice en determinado momento que consideramos a la represión, que la represión es el mecanismo intermedio entre la fuga y el juicio adverso o el juicio condenatorio. Bueno, esto, ¿cómo lo podemos leer? Evidentemente, la fuga, Freud dice, bueno, es imposible fugarse de ese estímulo displacentero que es la pulsión, porque la pulsión es algo interno. ¿Interno en qué sentido? En que, bueno, ese displacer irreductible proviene del propio cuerpo, proviene del sujeto mismo, no es un estímulo externo. Yo solo puedo fugarme, podría poner en marcha una fuga como defensa si se tratase de un estímulo externo displacentero. Digo, siendo simplista, bueno, ustedes sienten que un calor intenso les quema la mano y retiran la mano. Es decir, hay una fuga de ese estímulo externo displacentero. Bueno, no es el caso de la pulsión. Entonces no podría fugarme de la pulsión. Y decía mecanismo intermedio entre la fuga y el juicio adverso o condenatorio. ¿Esto qué implicaría? Que si hay represión es porque no solo no puedo fugarme, sino que además no puedo juzgar, no puedo formarme un juicio acerca de ese displacer que me permita tomar una posición adversa o condenar ese displacer. En otros términos, digamos, se trata de algo a lo que no puedo decirle que no. Se trata de algo que no lo puedo pensar, juzgar y descartarlo o decirle que no en función de un juicio que me pueda formar. Entonces, fíjense que la represión es ese mecanismo que simplemente ocurre, podríamos decir, sin que el sujeto conscientemente tenga ninguna noticia de ello, porque no puede abrir juicio sobre eso, y, bueno, menos todavía que pueda fugarse o retirarse, digamos, de ese estímulo porque no es externo. Bueno, habría que, podríamos ahora tomar de un modo meramente descriptivo, pero para ordenar un poco la exposición, esto que Freud dice de que la represión tiene 3 tiempos y de que a partir de que hay represión hay un gasto constante en el aparato psíquico. Es decir, que aquello de la pulsión que fue reprimido o que es reprimido va a exigir
un trabajo permanente del aparato psíquico, un gasto constante de energía para sostener ese trabajo represivo. De manera que una consecuencia clínica, precisamente del psicoanálisis, sería que el levantamiento de las represiones permitiría que el paciente disponga de esas magnitudes energéticas que estaban destinadas a mantener reprimido lo reprimido, valga la redundancia, disponga de esa energía para otra cosa, que tenga otra libertad, esa energía, entre comillas. Bueno, respecto de los tiempos de la represión, Freud va a ubicar un primer tiempo, que es el que llama de represión primaria u originaria, la primera represión, si ustedes quieren, míticamente hablando, por un lado, pero después vamos a ver que es míticamente hablando de esto originario, pero no tan míticamente hablando, digo que en el sentido de que no es solamente un recurso teórico, sino que esta represión originaria, con lo que implica, puede haber acontecido o no. Bien, después eso vamos a tratar de aclararlo. Una represión secundaria, que sería la represión que tiende a mantener reprimido lo que se ha reprimido, primordialmente, es decir, una represión secundaria que constituye ese gasto constante, precisamente, que hace que tengamos que mantener reprimido eso que se ha reprimido. Y un tercer tiempo, que es el del retorno de lo reprimido. El retorno de lo reprimido son lo que Freud llama las formaciones que son, dice Freud, como mestizos, es decir, formaciones mixtas que de tanto en tanto retornan de lo reprimido a la conciencia y que, digamos, son momentos en los que algo de la represión secundaria se relaja y posibilita que algo de lo reprimido retorne siempre desfigurado, siempre deformado. Recuerden para esto lo que ustedes ya conocen de los mecanismos de condensación y desplazamiento, a propósito de lo que han visto seguramente en primer año respecto de los sueños. Bueno, eso hace al retorno de lo reprimido y que es, de alguna manera, la regulación económica misma que el aparato necesita, que de tanto en tanto retorne algo de lo reprimido, en el sentido de que se relaja algo de la represión secundaria y, como decía antes, en una formación mixta. ¿Mixta en qué sentido? En que está hecha de elementos inconscientes que tienen que ver con aquello reprimido originario, por un lado, y elementos preconscientes que tienen que ver con el funcionamiento de la represión secundaria. Esto después lo vamos a ampliar cuando veamos las tópicas, y que de tanto en tanto retornan. Es decir, respecto de este retorno del reprimido, hay algo que aclarar, que lo voy a aclarar a esta altura, después lo vamos también a retomar. El objetivo de la represión, como el de toda defensa, pero de esta represión tan especial, tan singular, tan particular, por ser constitutiva de lo inconsciente, que Freud plantea,
Es decir, el objetivo de la represión es simplemente evitar el displacer, es decir, procurar que el individuo no sienta displacer, no experimente el displacer en forma consciente, es decir, restar el displacer. En ese sentido, para Freud, la presencia o no del displacer es el índice de éxito o fracaso de la represión. ¿Qué quiero decir con esto? En verdad, siempre hay retorno de lo reprimido. La diferencia estriba, en todo caso, en que el retorno de lo reprimido se produzca y el sujeto no experimente displacer o sí experimente displacer. En ese caso, se hablará de una represión más o menos exitosa. Por ejemplo, en determinado momento, ustedes pueden tener la presencia de cualquier formación del inconsciente, un acto fallido, un lapsus, un sueño, cualquier presencia de una formación del inconsciente que remita a la otra escena, es decir, a la escena inconsciente precisamente de esa satisfacción que se ha presentado en la conciencia, y ustedes pueden no experimentar el displacer, ningún displacer. Por ejemplo, han soñado algo o han tenido un acto fallido y no experimentan un displacer. Entonces, allí hay un retorno de lo reprimido, hay este tercer tiempo de la represión, de retorno de lo reprimido, algo de la represión en su articulación entre la primaria y la secundaria se ha relajado allí momentáneamente, se produce ahí un movimiento dinámico y no hay displacer. Entonces ahí hay un retorno de lo reprimido, pero la represión es igualmente exitosa. Es igualmente exitosa porque precisamente ha posibilitado ese retorno de lo reprimido, se ha posibilitado sin que haya displacer. En cambio, pueden tener un sueño que los angustia mucho o pueden tener un síntoma neurótico en donde el displacer está mucho más presente, no digo permanentemente, pero siempre que ese síntoma se pone en juego o está presente, el displacer es irreductible, puede haber angustia o cualquier otro sentimiento o afecto displacentero, y allí hay un retorno a lo reprimido, pero la represión ha fracasado de alguna manera, en este sentido. Ha fracasado porque no ha podido conjurar ese displacer. Bien. Bueno, yendo un poco ahora a ubicar la represión primaria y secundaria un poco más. Vamos a tener que hacer algunas... primero voy a tomar las definiciones de Freud y voy a aclarar ahí un par de cosas. Sobre todo respecto del término investiduras y contrainvestiduras, que es la manera en la que Freud explica, son los conceptos que Freud utiliza para hablar de la represión, es decir, del intercambio de fuerzas que hay en la represión. En primer lugar, digamos que en la represión primordial, lo que Freud plantea es que en esta represión originaria, por primera vez, se le ve negado el acceso a la conciencia
se entiende aquí que también a lo preconsciente, pero él dice, se le ve negado el acceso a la conciencia a un representante de pulsión, a un representante de pulsión. Bueno, aquí hay mucho para desandar esto. Después lo voy a ampliar tal vez en un segundo audio sobre la represión, porque hay un punto importante ahí para trabajar. Pero por ahora digamos que ese representante de pulsión que Freud plantea allí, agencia representante de pulsión o representación de la pulsión, según lo traduce Lacan, después vamos a aclarar más sobre esto, insisto. Lo que Freud nos plantea aquí es que esto es una contrainvestidura, que allí hay funcionando una contrainvestidura y que en la represión secundaria va a ser necesario, al tener que mantener reprimido lo que se ha reprimido, justamente, va a ser necesario otra contrainvestidura. Otra contrainvestidura que va a operar constituyendo una formación sustitutiva. Una formación sustitutiva, ¿en qué sentido? En el sentido de que ya cuando entra en juego lo preconsciente, la contrainvestidura tiende a ligar tomando representaciones preconscientes, a ligar esas investiduras que están en juego en lo inconsciente para asegurar que la represión se mantenga. Esto se va a entender más cuando veamos tópica y dinámica de la represión, el punto 4 del artículo El inconsciente, que es donde Freud va a articular justamente la dinámica de la represión a las neurosis de transferencia. Pero por ahora, digamos lo siguiente. A ver, hay un juego, es decir, la represión primaria constituye para Freud lo que va a ser el punto de atracción, el polo de atracción de todo lo que se va a reprimir. Es decir, este representante de pulsión originariamente reprimido, que es una sustracción, ahora voy a aclarar eso, que es una contrainvestidura como sustracción, en el sentido de sustracción de la conciencia, por un lado, sustracción de la conciencia en el sentido de nunca accedido a la conciencia, genera, decía, un polo de atracción, un primer núcleo, si ustedes quieren, si se puede pensar así, que va a atraer hacia el inconsciente todo aquello que esté asociativamente conectado, próximo a eso reprimido primordial, en forma asociativa, por conexiones lógicas, al modo de una red, cualquier elemento va a ser atraído hacia lo reprimido, hacia ese reprimido primordial, y por lo tanto va a ser atraído a permanecer inconsciente. Y la represión secundaria, precisamente, es la que va a encargarse de que eso atraído se mantenga reprimido, ofreciendo ahí alguna formación sustitutiva. Es decir, ¿qué quiere decir formación sustitutiva?
quiere decir que se ha formado para mantener la contrainvestidura de la represión primaria, se ha formado una contrainvestidura a nivel de represión secundaria que sustituye en lo preconsciente aquello que se ha reprimido por estar asociativamente, lógicamente, por una cuestión de lógica, demasiado próximo a lo reprimido primordial y por ende que podría despertar displacer. Ahora bien, aquí me parece que no es fácil explicar esto, digamos, a través de un audio, sin las preguntas de los asistentes, de los estudiantes y bueno, tratando de ir de a poco, paso a paso, siendo lo más claro posible. A ver, porque a esta altura, bueno, me doy cuenta que he estado hablando de contrainvestidura y no he hablado de investidura, entonces vamos a tratar de aclarar un poco esto. La noción de investidura en Freud, que es lo que va a funcionar adentro del aparato psíquico, dentro del psiquismo, va a haber que un intercambio, un interjuego de investiduras. De hecho, el término contrainvestidura deriva de investidura, como ustedes lo notarán, y precisamente el contra, ¿qué quiere decir? ¿Por qué está usado ahí en la represión? Porque precisamente va contra alguna investidura que podría provocar displacer. Pero tratemos de aclarar un poco qué es investidura. En uno de los audios anteriores vimos que la representación Freud decía, bueno, las representaciones son repeticiones de percepciones, pero además, digamos, la representación está constituida por huellas. Es decir, las huellas serían, si ustedes quieren, el átomo de la representación, o sea, una unidad menor que en un conglomerado de huellas, en un grupo, en un conjunto, podríamos decir, constituyen representación. Pero la representación, tomando ahora esta noción de investidura, ¿qué es? Entonces, la representación es un conjunto de huellas investidas. ¿Investidas por qué? ¿Para qué? Bueno, investidas porque son huellas que pueden procurar o que buscan alcanzar una satisfacción a nivel inconsciente, una satisfacción que sería una satisfacción que responde a la pulsión y que el deseo articula esas representaciones, esas investiduras, para tratar de alcanzar una satisfacción, tal como ustedes han visto en los sueños, como por ejemplo un resto diurno cualquiera puede ser tomado, y Freud que decía, bueno, regredientemente, o sea, llevado precisamente a lo inconsciente, a las huellas que lógicamente se conectan con ese resto diurno o con un pensamiento cualquiera o con cualquier hecho psíquico, pueden ser tomados regredientemente, llevados a tratar de realizar una satisfacción inconsciente de ¿qué? De un deseo inconsciente
que responde a alguna exigencia pulsional, que responde a alguna exigencia pulsional. Es decir, en ese punto, el deseo, digamos, es el que hace, entre comillas, las articulaciones. Recordemos aquella definición de Freud. El deseo es ese movimiento, es un movimiento que va hacia el placer. Bueno, ahora bien, en este sentido, entonces, ¿qué sería la investidura? Que algo es investido momentáneamente, determinado material de huella constituye representación por ser investido. ¿Para qué? Para expresar algo o para intentar realizar algo de un deseo inconsciente que responde a alguna exigencia pulsional. ¿Qué quiero decir con esto entonces? La investidura es representación. Fíjense que incluso en castellano son dos conceptos que están muy ligados, como cuando uno dice la investidura presidencial. La investidura presidencial, ¿qué es? Bueno, es precisamente lo que el presidente representa. O sea, es la importancia y la notoriedad que adquiere por estar en ese lugar, y porque estar en ese lugar le confiere determinada representabilidad que le permite, digamos, ejercer determinadas funciones, determinadas actividades, etc. O sea, tiene esa investidura. Entonces, ¿qué ocurre? La investidura, cuando yo decía antes que la represión primordial constituye una contrainvestidura que va a funcionar como un polo de atracción para cualquier representación o conjunto de huellas investidas que se conecte directamente con aquello reprimido originariamente, lo que estamos diciendo entonces es que cualquier representación, investidura, que procure un placer que generaría displacer, que esté en juego algo que generaría displacer, va a ser atraída a lo inconsciente para quitarla de la conciencia. Esa investidura va a ser quitada de la conciencia o de la preconciencia. Y para que se mantenga como investidura inconsciente, como representación o grupo de representaciones inconscientes siempre reprimidas, va a tener que estar la contrainvestidura de la represión secundaria. Bueno, entonces, ¿qué es contrainvestidura? Volviendo y habiendo definido un poco investidura. La contrainvestidura no es otra cosa, al menos en la represión secundaria, que ligar la investidura misma en otro lado, ponerla en otro lado, en una representación o en un grupo de representaciones que ya no es estrictamente inconsciente, sino que son preconscientes y que van a estar sustituyendo, van a estar en lugar de aquellas representaciones inconscientes que han sido atraídas por el representante pulsional que ha sido originariamente reprimido. Ahora, aquí vamos a tener que hacer una distinción, digamos, entre lo que es la contrainvestidura en la represión originaria o primordial y la contrainvestidura de la represión secundaria.
Freud nos dice que la contrainvestidura en la represión primordial es una sustracción. Se le ve negado el acceso a la conciencia a un representante de pulsión. Bueno, en este punto hay que marcar lo siguiente. Esa sustracción, digamos, lo que habitualmente se dice, digamos, esto dio bastante para hablar y para discutir, lo que habitualmente se dice es que, bueno, que esta represión primordial tiene que ver con la prohibición del incesto, en el sentido de que es una contrainvestidura que produce una sustracción, o que es una sustracción en el sentido de que, digamos, viene del otro, de que inaugura el aparato psíquico allí donde antes no habría un aparato psíquico constituido, al menos en el sentido de inconsciente, preconsciente, consciente, y que por lo tanto es una contrainvestidura que se suele decir externa, digamos, en el sentido de que proviene de un exterior respecto del sujeto, que proviene del otro, de la prohibición del incesto, pero también podría decirse que proviene de cierta imposibilidad estructural que la pulsión tiene para la satisfacción. Recuerden ustedes que precisamente eso es lo que diferencia a la pulsión del estímulo, es decir, el hecho de que no es cancelable absolutamente, es decir, que siempre va a dejar un resto de carga ahí funcionando que es displacentero. Entonces tenemos que reunir eso también con la prohibición del incesto y también con aquello que Freud dice en las formulaciones sobre los dos principios, de que la pulsión sexual, porque la pulsión reprimida es sexual infantil, de que la pulsión sexual en la infancia no tiene un objeto adecuado para su satisfacción y que está condenada, entre comillas, a satisfacerse en la fantasía y en un modo de satisfacción autoerótica. Todo eso está en juego en la represión originaria, en el sentido de que esa sustracción, que Freud dice es el único mecanismo de la represión primaria. Entonces esa sustracción va por todos estos puntos, estos lugares, digamos, que yo recién les mencionaba. Podemos tener todo eso en cuenta para considerar esa primera sustracción. Pero además de eso, lo que tenemos es que ya, según Lacan, se dice, bueno, en realidad la represión primordial es el acceso mismo al lenguaje, es decir, el hecho de que yo ya esté en el lenguaje implica, bueno, eso después lo podemos aclarar, eso viene más bien obviamente, de la lectura lacaniana. Pero además, respecto de esta represión originaria, otro punto que podemos considerar es que Freud utiliza allí el término representante de la representación de la pulsión o agencia representante de la pulsión. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Ustedes se acuerdan que cuando la definición fundamental de pulsión de Freud, este concepto límite entre lo somático y lo anímico, y que la pulsión solo existe en lo psíquico por un representante. Es decir, ¿cuál es la sustracción? Esta famosa sustracción, también se puede considerar esto para hablar de esta famosa sustracción
en la represión originaria como único mecanismo? La pulsión misma. Es decir, la pulsión como tal es un representante en lo psíquico, no es la pulsión. Ese representante de la representación es lo que lo que hizo que Freud escribiera ese famoso concepto Vorstellung Repräsentanz o Vorstellung Repräsentanz. Se escribe todo junto, ese neologismo, muchos dicen es un neologismo de Freud, que ustedes ven ahí escrito en el programa, y que en realidad tuvo dos traducciones, en principio. Laplanche lo toma como representante representativo, Lacan lo toma como representante de la representación. Bueno, ese Vorstellung Repräsentanz no es lo mismo que una representación, que cuando antes hablábamos de representación como investidura. Es otra cosa. Es decir, es representante de la representación. Yo no me voy a referir ahora a esto aquí, en este primer audio. Vamos a hacer otro después para hablar, otro sobre también represión, para hablar de esa particularidad, porque es un término muy importante. Pero hasta acá lo que quería marcar con esto es esta idea de sustracción como único mecanismo de la represión primaria. Además, dice Freud, en esta represión primaria lo que se produce es lo que nosotros llamamos, dice Freud, monto de afecto, que representa a la pulsión, pero no en el mismo sentido que la agencia representante de pulsión. Representa a la pulsión de otra manera, en el sentido de que la indica o indica más bien el aspecto de magnitud o excitación, la fuerza que tiene esa pulsión, el monto de afecto. Después Freud nos va a decir que este monto de afecto no se reprime, que lo único que se reprime es el Vorstellung Repräsentanz, o sea, el representante de pulsión originariamente, y las representaciones, es decir, las investiduras que sean atraídas por aquello reprimido primordial. Las representaciones o investiduras atraídas, repito, por aquello reprimido primordial. El afecto, dice Freud, ahí cuando uno lo lee puede haber una confusión, dice, tiene un destino de represión. Lo que quiere decir en realidad es que el afecto tiene un destino según haya sido la representación, la represión, pero la represión es siempre a nivel del intercambio de representaciones, es decir, en función de la atracción de lo reprimido primordial y del intercambio de representaciones que se va a producir entre lo inconsciente y lo preconsciente. Insisto, esto después lo vamos a ir aclarando más. Respecto de este monto de afecto que no se reprime, después cuando hable un poco más en detalle del representante de pulsión originariamente reprimido, vamos a retomar esto también del monto de afecto, porque después en Freud esto cambia. Cambia. Hay una lectura que podemos hacer que es mucho más coherente con la represión, al menos en las neurosis. Vuelvo entonces ahora para hablar un poco de la represión secundaria. Si en la represión primaria teníamos como único mecanismo esa sustracción, en la represión secundaria
que recuerden siempre, la represión secundaria está en función de mantener reprimido lo reprimido, aunque parezca una redundancia, es el gasto constante que tiende a mantener reprimido lo reprimido. Bueno, decía, entonces, en la represión secundaria, Freud nos va a decir que en verdad lo que va a funcionar es una contrainvestidura, pero que es distinta de aquella de la represión primordial, que esta contrainvestidura va a operar por sustracción y adición, es decir, va a quitar investidura de un lugar y la va a poner en otro lugar. Así se va a formar la contrainvestidura de la represión secundaria, quitando y agregando, o sea, restando y sumando a otro o en otro lugar. Cuando yo digo lugar acá, en realidad está mal, lo que estoy diciendo es de quitándole investidura preconsciente a algunas representaciones para que se tornen inconscientes y poniendo esa investidura preconsciente que le quitó a esas representaciones en una formación sustitutiva que va a estar constituida por otras representaciones ya preconscientes. Ustedes recuerdan, ya lo situamos en la carta 52, que lo preconsciente es lo que regula el paso a la conciencia, o sea, es el punto de admisión, de acceso de un material de representación a la conciencia. Entonces, cuando hablamos de la contrainvestidura en la represión secundaria, estamos hablando de que en lo preconsciente no se admitirán representaciones que por estar demasiado vinculadas a lo reprimido puedan provocar displacer, entonces se les retirará la investidura preconsciente que puedan tener para que se tornen solamente inconscientes, para que caigan, digamos así entre comillas, al inconsciente, para que queden atraídas por la investidura inconsciente solamente. Entonces van a desaparecer de lo preconsciente, no van a estar dispuestas o disponibles, mejor dicho, para acceder a la conciencia. Y esa investidura sobrante, preconsciente sobrante, se va a adherir a otra u otras representaciones que van a ser las que sustituyen, las que están, por eso se llama formación sustitutiva. Siempre represión secundaria implica formación sustitutiva, que van a tomar a su cargo esa investidura que se le quitó a las representaciones que había que reprimir. Bueno, es así de farragoso y de detallado el asunto y trato de ir despacio para que se vaya entendiendo más o menos. Entonces, esa formación sustitutiva va a ser la que está en lugar de las representaciones reprimidas que se reprimieron secundariamente. Siempre recuerden por qué, por ser lógicamente, asociativamente, muy conectadas, muy próximas a lo reprimido primordial. De manera que, o sea, me parece que ustedes ya habrán advertido a esta altura que, salvo la excepción de la contrainvestidura primordial de la represión originaria, que es solo una sustracción, a partir de allí, una vez que ese punto de atracción inconsciente
fundamental, fundacional, yo diría, se ha engendrado, lo que hay, en todo caso, lo que el término contrainvestidura designa, no es tanto que se trate de una investidura y una contrainvestidura como si fueran dos fuerzas que se chocan, una que empuja y la otra que la quiere empujar para el otro lado, digamos. Sino que más bien contrainvestidura lo que está designando es el juego que se hace con la investidura de sacar o poner, de cambiar de lugar, de cambiar una cosa por otra, de sustituir, idea que ustedes ya la tienen implícita cuando piensan en la condensación y el desplazamiento. Freud que dice, bueno, en el desplazamiento aparece un detalle concentrando todo un material que después, cuando se despliega, ¿no? En realidad no era eso lo importante. Freud dice, el acento psíquico estaba desplazado y lo importante era otra cosa. Bueno, precisamente ese desplazamiento allí es producto de un movimiento de contrainvestidura, de represión secundaria, y es una formación mixta, como dice Freud, que aparece a la conciencia solamente el efecto de ese desplazamiento y en realidad remite a la otra escena inconsciente. Igual con la condensación. Bueno, la condensación, ¿qué es la condensación? Bueno, de múltiples representaciones, hay una que toma a su cargo y condensa, o sea, reúne material de diversas representaciones. ¿Qué es lo que lo posibilita? Y lo posibilita el hecho de que hay una conexión lógica formalmente, ya sí, ahí tenemos que pensar en una estructura del lenguaje, de que, digamos, las huellas, la característica de las huellas posibilita que haya una figurabilidad en que se condensen en determinada representación. Y entonces eso es lo que está mostrando, por un lado, las investiduras inconscientes que hay en juego y a la vez ocultándolas. Es una formación sustitutiva, es una contrainvestidura que está hecho de la reunión de ligar a algo nuevo, a una representación nueva y distinta, investiduras de diversas representaciones que por algo tienen que permanecer inconscientes, porque se juega algo de un displacer allí, sino que problematizaría, digamos, a la conciencia, o bueno, al sujeto, al individuo. Acá no estoy hablando de sujeto en sentido lacaniano, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta eso, que lo vamos a ver. Yo les ponía el ejemplo de la condensación o el desplazamiento. Bueno, también eso puede aparecer, o mejor dicho, está en juego en el síntoma o en los síntomas. Después lo vamos a ver en tópica y dinámica. Entonces, repaso. Me parece que advierten ya que, como les decía, que contrainvestidura es en realidad una manera de nombrar lo que el aparato a nivel del intercambio entre inconsciente y preconsciente, sobre todo entre represión primaria y secundaria, hace, cómo trabaja para ir economizando esa satisfacción inconsciente y que a su vez no sea displacentera para el sujeto, y que si lo es, bueno, en algo allí fracasó la represión. El retorno de lo reprimido no sería otra cosa que aquello que las formaciones sustitutivas permiten sin que se provoque displacer, o a veces, si hay un fracaso represivo, diría Freud, hay presencia de displacer.
Pero también es importante, voy a traer acá un comentario que hace Mustafa Safwan en su libro El ser y el placer sobre el tema de la representación. La representación, en realidad, bueno, es un concepto filosófico que tiene mucha tradición, etc. Pero lo que destaca Safwan, que me parece interesante, muy pertinente psicoanalíticamente hablando, es que él toma él dice que esto está en Freud, aparte que él lee, digamos, en el término representación en Freud, lo lee de esta manera, él dice que esto está en juego en Freud. Él se refiere a la idea de representación de la tradición escolástica, supongo medieval, supongo, no sé nada de esas cosas, pero supongo por lo que él dice allí. Y él dice que representación se considera lo que inexiste, pero no lo que inexiste en el sentido de lo que no existe como negación de la existencia, sino de lo que inexiste en el sentido de lo que allí existe, de lo que existe de lo que existe de lo que existe dentro de. ¿Qué quiero decir con esto? Me parece interesante el comentario de Safwan porque nos muestra cómo justamente el problema es la regulación de placer y displacer en lo que existe en esas representaciones, ya que el aparato de carga que Freud plantea, el aparato psíquico como un aparato de carga permanente, se juegan las satisfacciones allí, en ese escenario de las representaciones. Entonces, lo que va a producir placer o displacer son las representaciones, que son investiduras, insisto, que son investiduras. Bueno, para terminar este audio, que me parece que ya hay bastantes cosas planteadas como para que ustedes puedan ir escuchándolas con tranquilidad, bueno, y pensándolas un poco, precisamente les comento, Vorstellung tiene que ver, o sea, el término Vorstellung, con B corta, que Freud utiliza para hablar de representación, tiene un sentido de puesta en escena, es decir, justamente de lo que existe allí, de puesta en escena incluso en un sentido teatral. Por eso, digamos, la investidura es representación, pero la investidura de un grupo de huellas que arma representación es para poner en escena, en la otra escena, una satisfacción, que a la conciencia puede ser displacentera y que por eso tiene que operar la represión, haciendo que una contrainvestidura, es decir, presentándonos otra escena, una escena que no es la otra escena del inconsciente, sino una escena admisible para la conciencia, que sea diversa, desplazada, trastocada, deformada, y entonces allí al mismo tiempo está reprimiendo y al mismo tiempo está produciendo algún retorno de lo reprimido, porque está posibilitando que algo de esas representaciones inconscientes reprimidas se expresen, pero en el mejor de los casos sin provocar displacer, en otros casos provocando displacer. Bueno, me detengo aquí y en el próximo audio lo que voy a tomar, lo voy a titular también represión, o sea que va a llevar el número 2, represión 2. Voy a retomar el problema del Vorstellung Representans, es decir, del representante de representación, para aclarar algunas cosas que me parecen de importancia. Bueno, entonces seguimos allí.
Utilice dos dedos para desbloquear llamadas al grabar. Pausar.